sabía que esto iba a pasar porque Fabián siempre me hace presentar como a mi gestión. Entonces yo pensaba, para mí Robert es como de la casa y mi duda es, ¿la gente se conectará igual conociendo a Robert o se conectará por el tema alrededor de Robert, que es los datos? Pero yo voy a ser un poco más formal que Fabián para los que no conocen a Robert. Que bacán que estén acá y lo conozcan porque es bacán. Robert es socio y CTO en Spike. Tiene un PhD en datos. Estudió en Melbourne y ahora cuando volvió hace unos años a Chile decidió venirse a Valdivia. Nos conocimos en el Cowork y la empresa se relaciona con los datos, con Machine Learning, que es los temas que dijimos que íbamos a tratar hoy día. Me parece bacán tenerte acá, Robert, porque creo que el acontecer nacional en torno a los datos da mucho para conversar. Me encanta porque sé que tú vas a ir como con tu opinión directa y al hueso con eso. Así que muchas gracias porque además me contaste que estuviste en una relación o en una reunión eterna hoy día. En una relación, sí. No, en una reunión, tuvimos una reunión de todo el día, una muy buena reunión, pero que efectivamente que duró de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pegado ahí en el Zoom. Así que está bueno terminar el día con con amigos, así que más que feliz de que me hayan invitado. Po. Sí, una conversación tranqui y tomando algo rico, para hablar un tema que tú ultra manejas. Oye, llegó el primer comentario y es la receta de Moscow Mule de Robert. Perfecto, puedo empezar por ahí, que eso es lo que mejor manejo, por lejos. Hielo molido. Sí, porque eso pensé cuando la Fran dijo. Sí, Vamos a lo que Robert maneja. Primero, hay que tener un tachito así, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí nomás. ¿Por qué uno toma vino en copa? Porque sí nomás. Alguien dijo que así se toma y así se toma. Hay que tener un tachito así, metálico, ¿ya? Se llena, o 3/4 con hielo molido. Después se le tira vodka, el Moscow Mule tiene vodka, pero este tiene Jack Daniels, se le puede tirar gin o lo que sea, pisco también. Se le tira todo lo que uno quiera de eso y se rellena con ginger beer, con cerveza de jengibre, que a pesar de que suene a cerveza y todo, no es como la ginger ale, pero un poquito más picantita, si se quiere, y está en la botillería amiga o en el supermercado amigo. Así que eso, y se completa con eso, y es un trago muy refrescante, muy veraniego y muy acogedor, diría yo. Así es simple, ¿sí? Uno le puede rayar jengibre arriba. Es muy rico, es muy rico. Inspirado, si es muy rico por lo demás. Oye, pero tú te demoraste tampoco que tu refrigerador te hace hielo, Frapeo, ¿no? Sí. Es fundamental tener las máquinas correctas para hacer eso rápido. Ahí la tecnología en tu vida. Oye, sí. ¿puedo empezar con la primera pregunta, si no les molesta? Empecemos. Vamos al grano, al tiro. Yo, Robert, quisiera preguntarte, bueno, está más que decirte gracias por el tiempo, como dice la Fran, Robert desde la casa, y le debemos mucho a Robert por toda la ayuda que nos ha entregado en estos años, así que está más decir eso. Gracias, Robert. Yo quería tocar el tema, bueno, el tema del virus que está ahora en Chile súper en la palestra y por todas las cifras que se han mostrado en Chile. Y en particular porque a mí me ha tocado participar en estos últimos años en un proyecto que tiene que ver con guardar información de pacientes o que manejan los doctores en bases de datos. Entonces, quizás una primera pregunta como para empezar, y aquí agradecemos todo este tema de que vayas directo al grano y que vayas con una opinión bien fuerte, es ¿cuánto Chile está alejado de un poco tener estas como reglas o estándares para guardar esta información? Como te explicaba, yo he participado en algún par de proyectos que tienen que ver con esto. Aquí en Estados Unidos y Canadá está muy candente el tema del HIPAA, HIPPA, que es un estándar para guardar información de pacientes. Pero quiero tener tu opinión, además de eso, con el tema del virus, que igual se ha hablado de que las universidades potencialmente podrían manejar estos datos en vez de que el gobierno lo esté haciendo. Entonces eso, una pregunta no tan simple,
pero que a lo mejor podría empezar como a mover, los labios bien rápido todo. Eso. Ya, pues. Mira, lo primero que yo creo que hay que decir, ¿ya? Es que se sabe poco, ¿ya? Eso es un primer antecedente, ¿ya? Y cuando uno sabe poco de un fenómeno, después todo de ahí para abajo es complicado mirar datos, es complicado hacer predicciones, es complicado todo de ahí para abajo, ¿ya? Entonces, mucha incertidumbre, ¿ya? Ese es un primer como antecedente que es bien obvio, pero que funda lo siguiente que voy a decir. Respecto de información de pacientes, así si quisiéramos publicar información de pacientes, a nivel técnico no es un desafío, ¿ya? Hay técnicas de privacidad diferencial y hay capacidad técnica en Chile de sobra para seguir ese camino, ¿ya? Por así decirlo, publicar el microdato de cada enfermo o cada sospechoso, si se quiere, sin que uno pueda llegar a partir de los datos a quién pertenece ese registro, ¿ya? Eso, hay técnicas, así que como check, a nivel técnico se puede y hay capacidad en Chile, sí. Pero no hay que olvidarse de que también hay un entorno legal, ¿cierto? Hay leyes que permiten o no permiten hacer cosas, ¿ya? Y mi impresión es de que a pesar de que todos estamos súper ansiosos por conocer la realidad de la manera más directa posible, y a pesar de que hay mucha gente tratando de proyectar, tratando de descubrir cosas en los datos, lo que es muy positivo, lamentablemente no está el entorno legal para que se pueda llegar y ocupar estas técnicas y que los datos se abran, por así decirlo, ¿ya? Habiendo dicho eso, obviamente hay distintas maneras en que se han hecho públicos datos que han sido súper relevantes, ¿ya? O sea, obviamente, qué sé yo, estamos, digamos, diariamente enterándonos de cuánta gente se hizo los test, de cuánta gente salió positiva, de cuánta gente se murió a raíz de esto, y hay grandes polémicas alrededor de esto. Pero fuera de hacer una crítica, otra crítica más, que es como lo que yo, digamos, no tengo una visión así como positiva o, oye, que bien lo hemos hecho. No, yo creo que estamos en una situación súper descontrolada y tengo una visión crítica, ¿ya? Pero quiero dejarla de lado porque me parece como el camino fácil. Y yo diría, es un problema con mucha incertidumbre, es un problema donde no estamos al día en temas legales y tecnológicos, el Estado no está al día con eso, y a pesar de que hay cosas que se han avanzado, como la ley de transparencia, por ejemplo, que es la que permite que nos enteremos de muchas de las polémicas que hay, tienen que ver con que hay una ley de transparencia que faculta a periodistas y a la ciudadanía a solicitar ciertos datos que le llegan y entonces aparecen cosas. Entonces, aparecen cosas que se han hecho bien en el pasado. Y también hay esfuerzos de publicar datos que tanto, bueno, el Ministerio de Ciencia ha hecho un esfuerzo enorme tiene un GitHub donde hay muchos datos de distinto tipo, tanto relacionados a COVID como también de movilidad, y entiendo que van a publicar también cosas de calidad del aire, etcétera. También la sociedad civil, ¿cierto? Lo que ha hecho Espacio Público, el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Entonces, lo que quiero decir es un problema incierto, mucha gente está mirando esto y probablemente no somos el país que lo está haciendo mejor en tema de los datos. No todo es malo, a pesar de que somos todos muy críticos y estamos todos muy preocupados con lo que está pasando. Alejandra Matus, ¿no? Mencionabas tú. Claro, Alejandra Matus es un súper. Oye, le ha llegado en los datos comunicados y ella desde su computador en Estados Unidos, desde su celular, le ha peleado la cifra, y con antecedente y background detrás, partieron por atacarla fuerte y ahora de vuelta se ha reivindicado la tesis. ¿Qué pasa ahí? Súper interesante ese caso, ¿no? Porque, de nuevo, Alejandra Matus pide por ley de transparencia de datos que se le entregan y hace oye, hay más muertos que digamos, que los esperados, ¿cierto? Se ocupa esta lógica contrafactual. ¿Cuántos muertos deberían haber en un año normal? ¿Cuántos muertos realmente observamos? Y se ve la diferencia, ¿ya? Eso es un poco el ejercicio. Y yo creo que es súper interesante, porque todos nos vamos a volver secos en modelos epidemiológicos, ¿cierto? Contrafactuales, ¿cierto? Promedio geométrico. Estamos como aprendiendo mucho a partir de una tragedia, evidentemente, pero estamos todos aprendiendo mucho. Bueno, Alejandra Matus solicita estos datos
y se da cuenta de que hay un número abultado de muertes en los primeros meses, sobre todo, pues creo que, si mal no recuerdo, ella solicita los datos y le llegan en abril los datos de marzo y dice que ya en el mes de marzo había una cifra abultada de muertos, que finalmente ha resultado que esa cifra no era tal, ¿ya? Pero el tema de las muertes en exceso efectivamente era un tema en todo el mundo, ¿cierto? Habían ya varios medios internacionales haciendo ese cálculo y es el cálculo obvio de hacer, ¿ya? O sea, esto del contrafactual no es algo que se le ocurrió a Alejandra Matos, que tuvo por así decirlo, el mérito de poner el tema en Chile. Ella instaló el tema en Chile, ¿ya? Y de ahí en adelante, a partir de esa denuncia, que de nuevo, reitero que ella hace como la acusación, por así decirlo, que ya en marzo habían algo así como 1000, si mal no recuerdo, muertos en exceso, que eso no es tal. Si uno modela bien la situación, no es tal. Pero esos muertos en exceso sí aparecen en mayo. Entonces ella instala un tema que es espacio público después y fundamento los datos y una cantidad infinita de gente que está metida en el mundo del modelamiento matemático y los datos, después toma y efectivamente calcula los muertos en exceso, que yo creo que es una súper herramienta, saber cuánto se debería haber muerto en general, porque el COVID lo que observamos es una composición de efectos, ¿ya? Hay gente que se muere de COVID, lamentablemente. Hay gente que se muere por causas asociadas a COVID, las muertes indirectas, ¿cierto? Gente que, por ejemplo, tenía que hacerse un tratamiento y no va al hospital por miedo a contagiarse, y entonces eso desencadena en la muerte. Pero también hay menos muertes porque hay menos gente con gripe, hay menos atropellos, y así un largo etcétera. Entonces hay una composición de cosas que suman y cosas que restan, y que al final nos da este total. Entonces, bueno, son herramientas que van apareciendo, y yo creo que hay un aprendizaje de todos nosotros, de saber lo que es letalidad y diferenciarla de la mortalidad. Creo que vamos a salir distintos de esta tragedia en ese sentido. Vamos a salir más, qué sé yo, con más conocimiento de datos, de matemáticas y de epidemias. Oye, y un poco ligando este tema con 9.5 y con las cosas que nosotros hablamos en la conferencia, como que quisiera llevar un poco este tema también a la automatización. Y aquí yo me acuerdo que hace un año atrás más o menos estaba escuchando esta charla que tiene César Hidalgo en TED, que tiene que ver con la automatización de los datos y de los procesos con inteligencia artificial para potencialmente hacer más robusto todo lo que tiene que ver con la democracia y los procesos. Y ahí, bueno, yo sé de que hay algunas cosas interesantes en Chile que están pasando. Me gustaría saber tu opinión sobre eso en particular, sobre la automatización, que en 9.5 nosotros ya llevamos ciertos años hablando de eso y de cómo se vienen los trabajos, ¿no es cierto?, en el futuro y todo eso. Entonces, quería como preguntarte, como uniendo esas dos cosas, ¿cachai? Como lo que tú estabas hablando antes de los datos y lo que tú dices que esta periodista también trajo, como cómo nos estamos moviendo hacia esa automatización y en cierto sentido al empoderamiento que tiene que tener las personas para tener esta democratización de datos. Mira, lo de la automatización se siente que es un fenómeno reciente, pero es un fenómeno que viene de hace ya muchos años. Ya en el siglo XX, ya que aparece la lavadora, ya eso es una automatización de algo que antes había que hacer siempre a mano, digamos, ¿ya? Y aparecen hartos artefactos que nos rodean, lo que han hecho básicamente es que tenemos tiempo para otras cosas, ¿ya? Y eso ha ido permeando y avanzando a tasas aceleradísimas, ¿cierto? Y la automatización, evidentemente, más que una tendencia, es una realidad hoy día, y hay, digamos, todo lo que se puede automatizar se automatiza, porque obviamente uno quisiera que la creatividad humana, que todas las personas que tienen emociones, etcétera, ocupen todas esas cosas que no tienen los robots, que no tienen las máquinas, para hacer cosas humanas, ¿ya? Que son cosas creativas, cosas que agregan valor desde lo humano, ¿ya? Entonces yo creo que siempre hay un miedo hacia la automatización, ¿ya? Como se entiende como la automatización lo que va a hacer es que va a hacer que mucha gente pierda la pega, ¿ya? Y eso, si lo escuchamos literal, es verdad, ¿ya? O sea, es verdad que hay gente que cuando hace un trabajo repetitivo que un robot puede ejecutar de igual o mejor manera, o de una manera similar, esa persona efectivamente tiene amenazado su puesto de trabajo, ¿ya? Eso es una realidad. Pero al mismo tiempo se generan nuevos trabajos y nuevos roles en esa economía o en ese entorno donde se produce automáticamente, ¿ya? Entonces, obviamente aparece el problema de la pérdida de trabajo y aparece la oportunidad de dedicar la capacidad humana a cosas que no sean repetitivas,
a cosas que impliquen lenguaje, que impliquen emoción, que impliquen intuición, todas las cosas que obviamente la automatización no entrega. Habiendo dicho eso, creo que hay por así decirlo, un malentendido, y esto es una opinión así también muy personal, y para conectar con lo de Hidalgo, como que la inteligencia artificial como que nos va a sacar del terreno de las decisiones, nos va a sacar porque se puede reemplazar, por ejemplo, lo de César Hidalgo es la deliberación, ¿cierto? Que es básicamente discutir a dónde vamos, ¿ya? Y yo creo que ese no es un futuro que nosotros queramos. Yo creo que no te gusta esa parada, ¿no? Pero me parece así, no puedo estar más en desacuerdo con creer que se puede reemplazar o eficientar un proceso donde, por así decirlo... Que implica la relación, que implica la conversación, que implica la interacción, el debate, la defensa de postura. Y emoción, intuición y también visiones de mundo. Y no es una cosa 100% racional que inteligencia artificial va a saber lo que es bueno para todos. Hay siempre una tensión entre lo técnico, que como que nos dice, oye, este es el camino correcto, la evidencia comparada, y la parte deliberativa. O sea, que nosotros vayamos a donde queramos ir, ¿ya? Y eso no se acaba con la automatización, no se acaba con la inteligencia artificial, no se acaba con este ente del que habla Hidalgo, si lo entiendo bien, digamos, que por así decirlo nos entrega el bien común y pasa a ver algo como de democracia directa, que me parece que no es un camino al que queramos ir. Entonces las decisiones siguen siendo humanas. Y me pasa a mí harto que cuando trabajamos con una empresa, Spike se mete a trabajar y lo que se espera es que como, ya listo, aquí como un ente así como un cerebro así como en plasma así como de la serie Dark. Westworld. ¿Vieron Westworld la última temporada, no? Yo no la he visto. Ya, ¿Está buena? pero más o menos describe algo como eso, ¿no? Como una super inteligencia que decide por nosotros. La contrateoría a eso es lo que un poco dice este tipo del libro de Homo Deus, que es que de que los humanos somos súper perceptibles a las emociones, ¿cierto? Entonces, lo que dice este tipo es que si las elecciones son el domingo y el viernes sale, ¿no es cierto?, un amorío del político, entonces la persona va a cambiar su voto porque somos emocionales y por todo eso. Entonces ese es como el contrapunto. Ahora claro, o sea, yo también pienso lo mismo. Yo creo que no es algo que debería tener un protagonismo. Hay varias cosas que tienen que ser discutidas, pero yo creo que por ahí va un poco también el tema de la recopilación de datos. Es como todo esto de voy a ver tus likes en Facebook o voy a ver tus likes en Twitter para darte una mejor información de por quién podrías votar, pero siempre con como el press del humano a decir, ok, voto por este. Sí, bueno, ahí la tesis es que te podría llegar a conocer mejor un sistema que está siempre leyendo tus preferencias y las cuales tú mismo vas olvidando nomás, ¿no? Y de hecho hay hartas cosas como de que si tení un proceso que puede haber sido súper tortuoso al inicio, pero fue súper bonito al final, para ti el recuerdo es que ese proceso fue súper bueno. No lo promediáis, no nada, simplemente fue bueno. Entonces, tiene algo de cierto. Como dar a luz. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Uno solo se acuerda de lo bueno. Bueno, solo tiene buenos recuerdos. Me imagino. Pero nos podrán contar más las chiquillas, pero puede ser un buen ejemplo. Es parte de la naturaleza humana. Eventualmente irá a cambiar parte de esa naturaleza y con esta cosa de aumentar capacidades a través de la tecnología, quizás esa propuesta va en esa dirección también. Eso pero seguro también, va a pasar. Por otro lado, la otra crítica que recibe este tipo, Harari, por lo demás bien seco y bien reconocido y muy leído y súper influyente, es que al final igual está medio al servicio de grandes intereses, porque quienes se benefician de esta nueva visión de mundo, ¿no? Los grandes monopolios que hoy día están liderando justamente toda la información, todos los datos, así que es una narrativa que calza perfecto con este monopolio de la información, de las decisiones ahora,
incluso por quien vaya a decidir que esté a cargo de algo, ¿no? Entonces, no sé, también me lo cuestiono. Se mezclan siempre lados oscuros con ¿cierto? Lo bueno de la tecnología, lo bueno de la inteligencia artificial, lo bueno de los datos, tiene una contrapartida mala y tenemos que ser conscientes de eso, sí, ¿ya? Y toda esta idea del cyborg, ¿cierto? De que nosotros vamos a tener capacidades aumentadas, ¿cierto? Gracias a la tecnología, va a ser un hecho. Eso es cosa de proyectar un poquito las cosas que hoy día hacemos. Y nos vamos a dar cuenta de que efectivamente vamos a tener más capacidades en ciertos dominios. Eso representa riesgos que entre todos tenemos que deliberar para que ojalá saquemos lo mejor y que cuidemos el bien común y no el bien de Facebook, de Google, etcétera, que generan harto externalidades positivas, también negativas, por su poder, por su concentración de poder. Yo creo que algo importante acá es fijarse en la concentración de poder que se genera cuando la tecnología cumple un rol central en todo lo que hacemos. Y cuando todo lo buscamos en Google, cuando la manera en que conversamos con la familia es Facebook, cuando a todos hablamos por Zoom, bueno, le estamos dando demasiado poder a esa instancia, y un problema que la democracia tiene que también hacerse cargo de eso. Sí, oye, antes que avancemos para otro lado, y porque ya se mencionó, y como Oye, estamos pero Robert, en un evento en vivo... Y justo iba a decir algo de Spike y las empresas, y era parte de mi pregunta, así que si antes de saltar a esa pregunta podéis terminar esa frase, porque yo quedé así como con el cerebro, me lo imaginaba. Sí, nos fuimos por las ramas. Sí. Al final, muy cortito, es como que se espera que este cerebro nos diga qué hacer. Por favor. ¿Ya? Y la analogía que ocupamos siempre es que la inteligencia, a ver, los datos y esta idea de la analítica, lo que hace es mostrarte un mapa, ¿ya? Y siempre está en lo humano, en la creatividad humana, en la emoción y en la intuición y todo eso, ver a dónde quiero ir dentro de ese mapa, ¿ya? Y las herramientas analíticas soportan, apoyan mejores decisiones, pero la decisión la decisión final de qué hacemos con eso es humana. ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Qué queremos de esto? No es del robot, ¿ya? No es del... Está el concepto de data driven y data informed, ¿no? Claro, ¿qué diferencia? ¿Qué pensáis de? Sí, hay mucho, sí, pues ahí hay un tema como de data driven, como el dato me habla, o data informed, que yo considero el dato, pero aún así puedo tomar una decisión en contra de lo que me está diciendo el dato. Y yo soy de esa última, en el sentido de que la técnica me puede decir, haz esto, los datos me pueden decir a esto, y a veces hay que decir, no, porque no quiero ir para allá, porque no quiero hacer esto nomás. Y la decisión es humana, el mapa me lo muestran, los datos me lo muestra la analítica, y me dice a dónde ir, y si voy para allá, ¿qué me va a pasar? Y si voy para allá, oye, ¿qué me puede pasar? Y chuta que estamos en un contexto que es importante el tema de... El otro día leía algo sobre la eficiencia por sobre la eficacia. Hemos tenido mucho ese establecimiento de que la eficiencia es mejor. Y si lo pensáis así, ser data driven, que me guío por los datos y lo que los datos me dicen lo que tengo que hacer, es ser súper eficiente, porque tengo toda la información, todos los antecedentes, así que lo que me digan los datos, eso lo hacemos. El eficaz eventualmente no lo hace, no llega a destino, pero eventualmente no salta algunos procesos que podrían ser más eficientes, pero a veces es una decisión consciente, o a veces simplemente el destino que te fijaste es tan cabrón que no es eficiente hacerlo, pero hay que hacerlo porque tenéis que ser eficaz en ese asunto. Salvar vidas eventualmente no es eficaz. Cerrar algunos lugares eventualmente, no es eficiente. Abrir barreras efectivamente puede ser más eficiente. Estas cosas técnicas rebaño de contagio eventualmente pueden ser más eficientes. Pero a veces no, pues la decisión es ser eficaz, porque tú no querías eficiencia en estos casos y hemos estado bien contaminados por la doctrina de la eficiencia, parece, para que todo tendría que ser como optimizado al último peso, y nos ha llevado a un mundo que se está cayendo a pedacitos también, ¿no? Sí, pues. Eso no, la eficiencia es bacán en general, pero cuando hablamos de vidas o muerte, efectivamente ahí no queremos ser eficientes. Pues somos súper ineficientes, pero por un propósito, por una causa, y estamos llenos de decisiones así. Las compañías mismas pueden tomar decisiones que son súper racionales y destruirse por esa decisión racional, que es súper racional, pero que afecta a la percepción que tienen los clientes de esa compañía, que de repente aman a una compañía y por una decisión racional dejan de amarla. Entonces,
también estamos en un entorno humano y es súper importante que entendamos eso y que se va a mantener ahí, ¿ya? O sea, no es que va a llegar la inteligencia artificial y vamos a dejar de ser humanos. Vamos a seguir siendo humanos, vamos a seguir teniendo contradicciones, emociones, y vamos a seguir discutiendo y la verdad no va a estar revelada porque hay más datos, ¿ya? Los datos también son súper ruidosos y no entregan una verdad objetiva, ¿ya? No sé si se quieren meter ahí, pero tampoco es que los datos sean la verdad. Sí, no, antes de avanzar en cualquier dirección, yo nos quiero recordar a todos que estamos en un evento en vivo y entonces como la gente tiene que interactuar, ¿no? Entonces, y tenemos interacciones y quiero ir tomando al tiro una pregunta que está de José Aguirre y dice, ¿podrías hablar un poco más del tema legal que no permite el uso de la capacidad técnica para manejo de datos? Debería ser tema de discusión, no se lee gente hablando de eso. Y podría ser algo importante de analizar. Ya, hasta esto no es mi expertise, yo no me he leído esa ley, no soy abogado, etcétera. Pero lo que me he informado es que hay leyes que protegen la información del paciente, ¿ya? Y por buenísimas razones, o sea, obviamente, no sé, pues si yo tengo una cierta enfermedad, yo no quiero que se sepa que sea información pública, ¿cierto? Salvo que mi rol sea público. Si yo soy presidente de la República, evidentemente que tal vez la enfermedad tiene una significancia pública, pero en general uno no quisiera ni enterarse ni que se enteren de las condiciones de salud que pueda uno tener o no, ¿ya? Entonces, hay buenas razones para cuidar la información de pacientes, ¿ya? Y hay leyes que protegen eso, leyes de privacidad de datos y de derechos del paciente, y ahí pido las excusas porque no sé exactamente cuáles son los cuerpos legales que protegen eso, pero sí me he enterado de que hay cuerpos legales que protegen eso. Y por el otro lado hay técnicas que, por supuesto, que a la hora de legislar no se comprenden, no se conocen, de cómo uno puede innominar datos, de cómo uno puede ocupar privacidad diferencial. Entonces hay un descalzo, obviamente, entre a la velocidad que avanzan las leyes con la velocidad que avanza la técnica. Elegirla para atrás siempre. Y ojalá hagamos una legislación que en caso de pandemia, bueno, se relajen un poquito las cosas, siempre cuidando protocolos bien estrictos, porque si no pasan las interferencias, ¿cierto? De lo que pasó con este semanario o con este medio online, que publica los datos de los pacientes, y entonces yo sé que mi vecino tiene COVID y voy y le echo la foca, no sé, le digo que se vaya al barrio. No está bien eso tampoco, ¿cierto? Sí, además que para la cultura occidental no es lo mismo que para la cultura oriental este tipo de cosas. He cachado algunas cosas de ese tipo, ¿no? Como, no tengo idea, la verdad, en todo detalle de eso, pero en otros países sí se identifica, pero nadie se escandaliza. Así que, bueno. Ya, ¿quién sigue? Pregunten, Fran, Felipe. A Fran le toca. No, tú decías que los datos de repente hay muchos, pero no hay que considerarlos tanto, o sea, también el factor humano importa. Y pensé que iba a ir un poco a mencionar cuando hablabais de tus clientes, o me dio la impresión de que ellos consideran que tú entráis con el tema de los datos y el machine learning y es como, bueno, Robert hace todo, Spike hace todo. Y me da la impresión que no es así. Entonces, un poco si nos podéis contar eso para entenderlo, porque quizás hasta yo mismo pensaba es como, análisis de datos, automatización, listo, uno no influye, ¿no? Saber qué decisiones se toman, qué valor veis, e incluso cómo va a cambiar esto de que, lo que comentáis al principio, vamos a estar más informados, vamos a entender un poco más. Eso primero, después tengo más. Ya, pues, es una pregunta difícil, voy a tratar de ser sintético y didáctico, ¿ya? Una cosa son los datos, ya que es algún sensor o de alguna manera capturamos datos, que puede tener más o menos calidad, pero hay algo que refleja de alguna manera, con alguna resolución, la realidad, ¿ya? Y a partir de esos datos uno puede hacer inferencias, uno puede predecir cosas o puede inferir algo, ¿ya? Nosotros en Spike vivimos en el mundo de la inferencia, ¿ya? Obviamente ocupamos datos y nos obsesiona meternos los datos, entender bien la realidad como la percibimos, ¿cierto? A través de los datos. Pero la parte interesante de lo que agrega valor Spike es en la inferencia, ¿ya? Y todo esto, para poner como ejemplo, ¿ya? Imaginémonos que yo soy una de las 3 cadenas de supermercados o de cualquier cosa, aerolínea, farmacia, pónganle el nombre que quieran, ¿ya? Para no puntualizar en alguna marca en particular. Y
yo veo cómo se comportan mis clientes regulares, mis clientes que están fidelizados, ¿ya? Yo veo exactamente cómo se comportan, veo cuánto consumen, su frecuencia, todo. Después veo a alguien que normalmente compra en otro lado y yo veo que me compra y después nunca más me compra, ¿ya? Y yo, la gracia de inferir es que el dato es, este gallo no te compra. Pero con la inferencia, con técnicas de Machine Learning, con análisis de datos, ese gallo me compró una vez y yo puedo entender a quién se parece de las personas que sí me compran frecuentemente y lealmente. Y entonces puedo saber, chuta, tal vez ese gallo a mí me interesa porque yo puedo invertir oye, péscame, mira, yo te voy a dar beneficios, te voy a dar un mejor servicio que el del lado y mira, yo estoy dispuesto a sacrificar gran parte de mi margen para que tú probí cómo es, más de una vez al año, comprar acá, ¿cachai? Porque yo sé cómo se comporta, lo conozco sin conocerlo, ¿ya? Y hay muchos ejemplos de eso, ¿ya? O sea, como de inferir cosas, ¿ya? La pregunta es, una vez que inferí que un cliente es de altísimo valor para mí o me interesa como compañía, ¿qué hago? Y esa pregunta no la responde el modelo Machine Learning. El modelo Machine Learning hace la inferencia, te da elementos para decir, oye, ¿qué clientes se te van a fugar, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué cliente, oye, vamos a inferir quién el próximo mes tiene más alta probabilidad de dejar de ser tu cliente? Perfecto, los tengo ordenados de mayor a menor. Este gallo se me va a ir sí o sí. ¿Qué hago? Y el qué hago, esa parte, creatividad humana. Ahí se necesitan humanos pensando, ¿ya? Y esa es la parte que es la más difícil aparte. O sea, la parte del modelo tiene sus complejidades, pero la parte difícil es, ¿qué hago? Es un problema de creatividad, por sobre todas las cosas, ¿ya? Y cuando tus clientes te contratan, entienden esa contraparte que también demanda mucho de ellos, por lo mismo que tú estás diciendo. De repente es la parte más difícil, la creatividad de tomar decisiones cuando tú le estás diciendo, se te va a ir el otro mes. Yo creo que nosotros tratamos de ser lo más upfront, así como al tiro, apenas empezamos a trabajar, de también, parte de ocupar efectivamente este tipo de técnica y los datos tiene que ver con enfocarse en impactar la realidad, ¿ya? No quedarse con buenos modelos, sino que cambiar la realidad. Puede ser que el cambio climático retroceda, puede ser que el COVID tenga menos impacto en la población, o puede ser que una empresa venda más o que su campaña de marketing sea más efectiva, da lo mismo, es lograr impactar la realidad de una manera deseable, ¿ya? Entonces, parte de ser efectivo en esto es no enamorarse de los modelos, no quedarse solo en la parte de la inferencia, sino que saltar a lo otro. Y nosotros tratamos de ser muy didácticos porque aquí está la clave, yo creo, de ocupar efectivamente este tipo de técnica y los datos y todo. Y yo creo que, de hecho, donde se cae buena parte de la gente que está metida en este negocio es en eso, en no entender eso, en no entender que esto es eminentemente creativo y no algo como técnico y frío, ¿ya? Es eminentemente creativo. Yo creo que los datos se ven así, como que son datos duros, entonces no hay que meterle creatividad ni interpretarlos, ni hay algo más, entonces puede ser la razón que tú comentas. Oye, voy a hacer una duda, no sé si es muy básica, pero cuando tú buscas esas inferencias, ¿comparas comportamientos, por ejemplo, como lo estamos haciendo con el COVID ahora, en el comportamiento que han tenido esos consumidores en otras regiones, en otros espacios geográficos? Parte de las cosas que nos ha tocado hacer, nos toca a nosotros, nos definimos como somos un laboratorio de innovación con datos y que tratamos de hacer ciclos cortos, a tomar problemas difíciles y meternos y, por así decirlo, sacar una prueba de concepto rápida. Ya esa es como nuestra propuesta de valor. Entonces nos toca lidiar con multiplicidad de problemas, ¿ya? Multiplicidad, o sea, no sé, en estos ya 4 años que lleva Spike hemos lidiado con demasiados problemas, más de los que yo me puedo acordar. Y parte de las cosas que nos ha tocado resolver es, oye, hemos visto estas tendencias en China, hemos visto estas tendencias en India, hemos visto estas tendencias en el Reino Unido, ¿qué va a pasar en Chile? Que estamos un cierto tiempo con un rezago respecto a esos países en la demanda de harina, en la demanda de pan, en la demanda de arroz, ¿ya? Obviamente ese es un problema difícil, ¿ya? Y lleno de ruido, porque los datos vienen ya ruidosos, ¿ya? Decir, tantos infectados en el Reino Unido y tantos infectados en India, tiene un significado distinto, porque la estrategia de testeo de un país versus la del otro, bueno, ya de nuevo, estamos todos ya aprendiendo eso, ¿no? Exactamente. Está lleno de sesgos, ¿ya? Lleno de sesgos. Pero aún así uno puede sacar conclusiones, ¿ya? Uno puede sacar conclusiones, por ejemplo, que después de, cuando viene una cuarentena, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la gente? Acapara
se sobre abastece. ¿Ya? Y eso es como perfecto. O sea, digamos, eso es bastante sentido común. La pregunta es cuándo me va a volver a comprar. Porque yo soy retailer o yo soy una farmacia o lo que sea. Tengo que pedirle a mis proveedores, oye, mándame más harina, mándame este remedio de nuevo, ¿cierto? Paracetamol en este caso, que se debe haber agotado inmediatamente. Y entonces tengo que ser capaz de proyectar también qué me va a pasar después. Po. O sea, la gente acaparó, perfecto. ¿Y cuándo me va a comprar de nuevo? Entonces, si no se hace ese ejercicio, que es de inferencia de nuevo, de proyección, de aprender de otras experiencias para extrapolar a una situación particular, voy a seguir pidiendo el mismo paracetamol que pedí antes y voy a volver a quebrar esto. Y voy a seguir pidiendo la misma harina que antes y voy a perder. Voy a perder porque se me van a ir al tiro las harinas. ¿Ya? Entonces, entender esos patrones, de nuevo, esta cuestión a veces parece arte, ¿ya? Pero tiene algo así como medio como, a ver, metámonos aquí, mira, qué interesante, la gente está comprando el doble de esto, mira, a ver, doble clic aquí. Y, mira, la leche condensada ahora está siendo 500 veces más demandada que lo que era en un año normal. Y nos ponemos, ¿por qué será? Es que la gente está comiendo más leche condensada. Y uno tiene que ir todo el rato como conversando con las cosas que va encontrando para después decir, oye, esta es la frecuencia de leche condensada, compra más leche condensada porque te vaya a quedar sin, etc. Oye, yo llevo 3 meses sin hacer supermercado y ya tengo que hacer. Y ha aumentado mi demanda de leche condensada. Y harina, déjame adivinar. Harina, artículos de limpieza y leche condensada. Los artículos de limpieza. Oye, ¿no? Te escucho y escucho pasión por los datos. Entonces, quiero ir a una pregunta muy, muy básica, pero es, ¿qué te llevó a este mundo de los datos? Y con esto termino mis preguntas, equipo. Buena pregunta, no la tengo tan clara, pero bueno, siempre ha habido como algo con la computación, etcétera. Y parte, bueno, mi primera pega después de salir de la universidad fue a cargo de muchos datos, era como que tenía que lidiar con la suciedad de grandes bases de datos, etcétera. Yo estaba a cargo de las operaciones del programa LAMPAS de los kilómetros y tenía que asegurarme que los kilómetros fueran acreditados en cada una de las cuentas, etcétera. Y gestionar millones de socios y sus datos. Y ahí aprendí, digamos, cómo lidiar con esas grandes bases de datos, cómo lidiar con la suciedad de que tiráis una query, te llega el resultado y tenéis que como dudar, ¿ya? Tenéis que siempre dudar, siempre ser escéptico. Es como, esta cuestión no calza con esto, a ver, y siempre ir y llegáis a que el dato está malo a veces o la base de datos no registra bien los datos, bueno, etcétera. Entonces, ahí se fue generando una cierta como afinidad con ese mundo y después hice mi doctorado, etcétera, mi investigación tuvo que ver con datos y después a la vuelta a Chile era como un poco obvio meterse en ese tema y así nace Spike y es un mundo apasionante, o sea, es un mundo que digamos, uno está dentro y es un mundo infinito, ¿ya? Porque estamos rodeados de datos, cada cosa que hacemos genera un dato en alguna parte y nada, pues un mundo infinito a explorar y uno se puede meter en distintas industrias, en distintos problemas, cambio climático, epidemias o retail y datos. Lo que hay es datos y suciedad y creatividad. Gracias, Robert. Yo sé que quizás Fabián tiene algunas preguntas del público, ¿o no? ¿No? ¿Nada? Yo por mientras tengo una para ti, Felipe. ¿Cómo están las cosas en Canadá? ¿Cómo está todo el entorno? Pucha, si lo comparamos con Chile, aquí estamos en un paraíso. O sea, súper bien. Y la principal razón, y es por lo que un poco... Este es el camino simple en Chile, de siempre decir esto, pero principalmente acá la gente tiene mucha cultura. Entonces, los gobiernos o las alcaldías abogan mucho por eso, por el autocuidado. Entonces, gran parte de lo que está pasando aquí en BC, que es la provincia de Vancouver, es por eso mismo. La gente se pregunta, cierro con esta idea, Fran, la gente se pregunta por qué ahora que todos están acá en Canadá están tratando de volver a la normalidad, por qué BC, que es el que tiene menos muertos, es el que menos quiere volver. Y ahí está la respuesta, o sea, el Estado, esta provincia es la que más ha cuidado en general en todo el proceso y es la que menos quiere volver porque han sido igual todo el proceso. Entonces, lo otro igual, aquí nos tocó... Oye, me sumo una pregunta. Uh-huh. No creo que tengáis el dato, pero me imagino que los municipios allá son... Existe cierta descentralización. Sí, seguro, claro. Es como los estados en Estados Unidos.
Sí, en términos de recursos, digo, porque no sé si cachan, pero en muchos países como más desarrollados, más o menos el 20% del gasto global se va a los municipios. En Chile es como el 9%. Y así que es muy triste la figura de los alcaldes en Chile. Tenéis como alcaldes que les pasan un palo verde y están saltando en una pata, pero en el contexto global no están cachando. Sí, bueno, totalmente también distinta la situación. Pero mi duda ahí es, ¿será cultural o tiene que ver con la desigualdad que Chile ha puesto de nuevo en la mesa? Porque quizás si pudiéramos quedarnos como un poco nosotros y el medio donde yo creo que se mueve 9.5 y de donde son nuestros amigos, o sea, llevamos 3 meses encerrados en la casa y seguimos siendo chilenos y tenemos la misma cultura que otros que no han podido hacerlo, pero no por un tema cultural, sino porque de verdad no comen o, ¿cachai? Entonces, yo entiendo el concepto de cultura y lo banco a veces, pero creo que en este momento no es tan cultural, creo que tiene que ver con que hay necesidades básicas cubiertas para algunos y no para todos. Claro, yo creo que gran parte es por eso también, seguro que sí. Pero también creo que tiene que ver con la cultura en el sentido de esta relación como que es más fría acá. Como que aquí, no sé, o sea, esto es una teoría que estoy tirando, pero aquí en general la gente como que no se junta tanto o como que no es tan cercana en general. Aquí en particular en esta provincia, entonces eso puede ser otra razón de por qué tampoco esto ha escalado tanto. Sí, y para cerrar también mi respuesta del otro, aquí ya se está entrando en el tema de los grupos cerrados. Entonces, por ejemplo, yo aquí vivo en un condominio y ya como que es normal que los grupos cerrados, por ejemplo, si me junto con una familia, con sus hijos, eso es normal acá. Esa estrategia se está yendo. Y, y lo último es el tema de la trazabilidad de los datos, que aquí igual es fuerte. Entonces, aquí apenas empieza a salir algo, es como de vuelta a encerrarnos. Y así es. Es como, no, aquí no hay medias tintas. O yo al menos trato de que no haya medias tintas porque es súper serio. Así que, como te digo, comparado a Chile, un paraíso, realmente. Y eso. Bueno, yo en Valdivia me siento así, me siento como en un paraíso comparado con Chile también, ¿no? Es como... Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, y yo te quería tirar una pregunta ahora a ti, Robert, pero ya bajando las revoluciones con estas cosas tan técnicas que hemos hablado. Yo creo que lo hemos hablado antes también en algún podcast o en alguna conferencia, pero tú estuviste afuera y no eres de Valdivia también. Entonces, quería como preguntarte eso como en todo este tiempo que has vuelto y con este efecto también pandemia, que ya me lo respondiste un poco, pero ¿cómo ha sido la vuelta también? ¿Cómo han sido estos años de estar de vuelta? Y yo sé que has tenido, ha sido súper próspero tu negocio y todo eso, porque puedes hacerlo remoto y has mantenido ciertos contactos con empresas de afuera y todo eso, pero si nos puedes hablar de eso, ¿cómo ha sido vivir en Valdivia todo este tiempo? Mira, o sea, si tuviese que decirlo en una palabra, es como espectacular, una cosa así, es como realmente, o sea, no sé, no soy ni religioso ni nada, pero una bendición, se me vienen palabras así religiosas. Medio religiosas para hablar de esto, porque son de repente uno toma decisiones, de nuevo, humanas por la emoción, de pura tincana, ¿ya? Y es como, pucha, nosotros vivíamos en Melbourne, que es una ciudad alucinante, con una calidad de vida increíble, y etcétera, donde nuestra vida era ridícula, era de ensueño, yo me acuerdo y me da un poco como, no puede ser, es demasiado perfecta, y los australianos, bueno, los canadienses y Nueva Zelanda viven en el futuro, ¿ya? El futuro puede ser positivo, yo soy optimista como el futuro de la humanidad porque vi el futuro, ¿ya? Esa es mi sensación. Pero a la hora de volver, pasa que ya, uno toma esta decisión, ya, no me voy a ir a Santiago, y renuncia a muchas cosas, o sea, uno renuncia a muchas cosas por no irse a donde pasan todas las decisiones, a donde pasan todos los directorios de todas las empresas de Chile. O sea, el poder está hiper concentrado allá, y esto es un lugar común, pero
nunca está de más repetirlo y volver a decirlo, porque es impresionante. Y uno se viene para acá y, para ser bien franco, hay unos primeros meses de depresión total. O sea, o sea, a mí me pasaba que uno andaba neurótico. Yo andaba por la vereda y con un coche y no había bajada suave del coche para pasar a la siguiente vereda. O sea, uno se vuelve, muy rápidamente uno se acostumbra al primer mundo, ¿ya? Y acá en Valdivia era como, había un charco de agua y no había bajada y a mí eso me da rabia, ¿ya? Después de 4 meses, una cosa así, ya todo me parece perfecto, la naturaleza, la gente, lo vibrante de la ciudad, lo entretenido de las conversas que hay acá, y nada, yo me siento así como si fuese siempre de acá y lo paso increíble y tengo amigos acá y nada, o sea, ha sido espectacular. Y más, y el otro como insight grande que tengo de haberme venido para acá es de que probablemente no hubiese emprendido en Santiago, ¿ya? Probablemente yo me hubiese empleado en Santiago, ¿ya? Y porque obvio, porque en Santiago tengo mis contactos, ya había trabajado, etcétera. O sea, yo tenía por así decirlo, algo ya listo. Y hubiese tomado eso probablemente, no sé. Y estar acá me obligó, por así decirlo, ¿sabes qué? Emprendamos, ¿ya? Y eso es súper entretenido. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida también emprender, como donde me sentí más realizado por lejos. ¿Cuál es en este proceso de emprendimiento? Me imagino que has tenido mucho contacto con la gente de las universidades, ¿cierto? Porque te ha tocado contratar, te ha tocado, qué sé yo, recibir alumnos en prácticas. ¿Nos puedes como contar un poco, porque tú saliste de una universidad en Santiago, entiendo? Entonces, ¿cómo ahí anda un poco la calidad comparado con Santiago respecto a estas conversaciones o la gente que te ha tocado trabajar? Sí, yo efectivamente estudié en Santiago y siempre viví en Santiago. Y yo diría que una de las cosas importantes de Valdivia es la universidad. Ya yo hice clase harto rato en la universidad acá y hay una conversación súper interesante en la universidad. Gran parte de la gente que está acá tiene alguna relación con la universidad y pasan cosas interesantes acá gracias a que hay una universidad de complejidad, porque no es una universidad cualquiera. Y estoy hablando en particular de la Universidad Austral, porque hay otras universidades, pero la Universidad Austral provee investigación, provee que gente de afuera se viene a vivir para acá para ser profesor investigador, y provee una conversación que yo por lo menos encuentro súper interesante. Y lo que ocurre en Santiago es que es tanta la gente que uno de repente no necesariamente conecta con las conversaciones interesantes. Acá en Valdivia es muy fácil conectar, o sea, uno rápidamente conecta con el investigador del tema, con la autoridad del tema, y entonces a mí me ha pasado que, digamos, me parece el nivel de la conversación mejor porque uno conecta más rápido, los nodos se conectan con una facilidad inmediata y uno tiende a decir, oye, yo conozco a este gallo, así que conózcanse, algo que tal vez en Santiago no es tan común. Entonces hay mucho más capital social, mucho más tejido social acá, lo que hace más interesante la conversación. Y respecto a los profesionales, en Spike tenemos gente de distintas universidades, tanto de Santiago y también de Valdivia, y nada, o sea, hay un súper nivel en la universidad acá, me tocó vivirlo con alumnos haciendo clases, así que no, digamos, la universidad no es el factor determinante de nada, ya al final hay personas buenas en muchas universidades y hay personas que no les interesa, que no se emocionan. Finalmente por ahí están las cosas que a mí me importan en un profesional, que se emocionen, que se embalen, que se apasionen. Y eso hay gente que no es apasionada, que no se embala, en todas las universidades también, incluidas las mejores del mundo. Sí. Ya, Robert, estás muy apasionado, así que voy a... y para cortarte el embale y cambiarte para que te embalíe en otro tema, no sé si viste el mail cuando pasamos la invitación a este evento, a este late. Pusimos el link a el handbook de ustedes. Lo vi. Y hay una pregunta sobre eso. A ver. En el chat. Entonces, es básicamente que habléis de eso, ¿no? Como qué onda ustedes, como esa cultura. Me imagino que le gustó estoy buscando aquí la pregunta. Carlos Arredondo, las cosas que vio, y pregunta sobre herramientas y las variables más complejas de manejar, las herramientas que utilizan, las variables más complejas de manejar, y la cultura de Spike. De las tres, prioriza cultura, yo diría, como sí. Las herramientas que usamos como algo así como Slack o no sé. Pero bueno, ¿puedo añadir una pregunta ahí a esa misma, como ¿qué hace?
¿qué hace bueno el handbook, finalmente? Yo creo que eso es algo, o qué esencial tiene que tener el handbook para llamarse así, finalmente, ¿cierto? Ya, pues, mira, una de las cosas, yo decía que de las cosas donde más realizado me he sentido en mi vida es emprendiendo, ¿ya? Y tiene que ver con imaginarse cómo debieran ser las cosas, ¿ya? Y no aceptar como son, derechamente, ¿ya? Sino que poder imaginarte y abrirte un poquito a, oye, ¿cómo debería ser? Trabajamos 5 días a la semana, ¿cómo debería ser? Son 15 días de vacaciones, ¿cómo debería ser? Trabajamos tantas horas, 45 horas a la semana, ¿cómo debería ser? Y en Spike fuimos, no sé, tuvimos la cueva de hacernos esa pregunta ante todas las decisiones que tomamos cuando decíamos, ya, pues, ¿cuánto se trabaja en Spike? Y dijimos, nada, pues, 40 horas, pues, pero 40 horas, ¿incluye almuerzo o no incluye almuerzo? Y ni siquiera vimos la legislación. Dijimos, ¿cómo debería ser? Incluye el almuerzo. Pues. Ya, pues eso da 35 horas. Pues. ¿Y cuántas vacaciones debería ser? Pucha, y si dejamos ver, y ahí uno se empieza a preguntar cosas y aparecen beneficios como de la nada. ¿Ya? Entonces, el primer tip que yo daría a los emprendedores es como, pregúntense cómo debieran ser las cosas a medida que van inventando, porque después es imposible o muy difícil retroceder, ¿ya? Es muy difícil cuando ya trabajáis 45 horas decir, oye, ahora trabajamos 35. Nosotros desde el principio trabajamos menos de las 45 horas, teníamos un viernes libre y todos los beneficios que ustedes pueden ver en el handbook, en nuestro sitio web, etc. Entonces, uno empieza con el cómo debería ser y nada, pues y un cliente se acerca a trabajar con nosotros y ellos ya saben, pues es como, oye, los viernes, más de la mitad del equipo tiene libre los viernes, ¿ya? O sea, hay 2 viernes libres, eso no está comunicado en el handbook, pero ahora tenemos 2 viernes libres cada uno en Spike al mes, ¿ya? Y eso da 24 días más de vacaciones a los 15. Entonces, porque suena bien nomás, pues, porque está bueno tener fines de semana largos, ¿ya? Y así hemos ido navegando esas aguas. Para ir en lo específico del handbook que preguntan, bueno, está 100% inspirado en Basecamp, ya que es una empresa que yo sé que Felipe, Fabián, Fran, o sea, digamos, Basecamp, Me suena Basecamp. yo creo que les suena y eventualmente van a pasar cosas con Basecamp y 9.5, no sé si ya anunciaron eso, ¿no? Ya está anunciado. No, sí, no, sí. La semana pasada. No quería cagarla, pero Basecamp es una empresa que hace las cosas a su, digamos, en su forma, digamos, es que la forma que, ¿sabes qué? Ellos tienen su propio estilo, ¿ya? Yo creo que emprender al final tiene harto que ver con estilos, ¿ya? Y Basecamp dijeron, oye, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Y nosotros le copiamos la idea del handbook en GitHub, ¿ya? Y no mucho más que eso, las otras cosas, beneficios, es muy gringa la realidad de Basecamp y a veces no calza mucho con las cosas que sí son beneficios acá en Chile o que sí son interesantes. Pero sí le copiamos que esté en GitHub, porque nos parece un statement. Es decir, si es que retrocedemos en esto, es público, ¿ya? O sea, si es que nos movemos una coma para atrás y ahora ya no es 2 bienes libres, uno, va a ser público. Y mala cueva nomás, pues nos tenemos que comer, es como poner skin in the game, como se dice, es como, es público, así que el handbook está ahí justamente por si retrocedemos, para que nos escupan. Sí, yo diría que tiene que ver igual con un tema de... Sorry, Felipe, pero algo que facilita el onboarding, me imagino, como ingresar gente nueva al equipo, es como, tú ya sabes, de antes, mira, antes cuando estábamos jugando, ¿no? Como... Nos permite setear el tono. Hay autoselección, también hay sesgos, que pasa harto en los datos, los sesgos, pero hay sesgos de autoselección, hay gente que mira el handbook y dice, no, estos gallos son hippie y flojos. Una cosa así, se le debe pasar a alguna gente en la cabeza. Y seguro. Entonces, bacán. Mejor. Porque llegamos a las personas como que tienen fit cultural, en el sentido de que buscan lo mismo que nosotros en la vida, el balance entre la familia y el trabajo, una cosa en donde uno vibra con lo que hace y donde no te ocupa toda la vida, y tenemos regulados cómo nos comunicamos para que eso sea así, etc. Entonces nos permite que los procesos de selección y de llegar a buen talento haya una autoselección, ¿ya? Pero al mismo tiempo es una gran carta para que llegue mucha gente y postule. Bueno. O sea, la última posición que abrimos, postularon 700 personas. 700 personas. Es como una cuestión como, ¿por qué a una empresa donde trabajan hoy día 13 personas postulan 700? ¿Ya? Y para nosotros es como un súper, es como para impactarse y celebrarlo, ¿ya? Porque, nada, hay gente hiper talentosa, hiper que nosotros admiramos y que postula. Y entonces, y el handbook yo creo que ha sido súper importante, nos han celebrado harto ese handbook.
y incluso empresas nos han dicho, oye, vamos a tomar esto de aquí, esto de allá, como que ha inspirado a otros también. Le hicieron un fork. Claro, un fork. ¿Qué pensáis de la estandarización de los salarios, de los sueldos, por nivel de seniority? Esa se la copiamos a Basecamp. Lo mismo. O sea, tú dices que tiene que haber siempre el mismo para todos. Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque no sé, pues yo llevo 1 año y medio metido en un tema, entonces, ¿cómo reconozco eso en el salario? Tratamos de, a igual responsabilidad, a igual preparación, en términos de, oye, tengo posgrado, ya. Digamos, ¿qué cosas valoramos? Experiencia y como si tenéis posgrados o no. ¿Ya? Esas 2 cosas al final determinan el salario a un cierto rol. Entonces tenemos harta gente que gana lo mismo dentro de Spike porque está, por así decirlo, dibujada esa curva, y cuando nos toca de repente subirle el sueldo a uno, le subimos al otro también. Ocurren harto esas dinámicas como de, oye, te tocó nomás, y no te estamos reconociendo nada, te tocó. ¿Ya? Y pueden dar fe a la gente de Spike que pasa eso, o sea, como bacana, y hecho bien tu pega y todo. Pero aparte te vamos a subir el sueldo porque le estamos subiendo a todos los de este rango. Todas las cosas que tenía en el handbook, ¿cuál es la más como extraña, dirías tú, que no se ve en la cultura chilena típica empresarial, feudalista, patronal? Esa pregunta está difícil. No sé, ¿cuál te llamó la atención a ti? Es buena. No me pregunta. Qué boomerang, qué placer. O sea, yo creo que una de las cosas más raras, diría yo, es lo de los viernes libres, seguro. Yo creo que eso, desde el punto de vista estatal, es impensado, imposible. Esa es copiada de un emprendimiento que se llama Let's Talk, de mi amigo Pedro Daire, y Pedro Daire tenía esta política era un fin de semana largo al mes. Esa es su política. Y es como espectacular, o sea, todos queremos eso, entonces la copiamos. Prácticamente todo está copiado, de alguna parte, o sea, yo creo que hay que no tener miedo en tomar la buena idea y adoptarla. Pues si lo puede hacer Let's Talk, Spike también puede hacerlo, ¿cachai? Y si lo puede hacer Basecamp, bueno, probablemente Spike también puede hacerlo, ¿cierto? Y esa también es copiada. Ya, y vámonos a algo un poquito más, ábrenos la cocina un poco. Cosas que quisierais hacer, pero que cuesta negociar con los que toman decisiones, ¿no? Es como en esta misma onda. ¿Sabéis que en general hay que conciliar cosas, pues, ¿no? Entonces, eventualmente tú quisieras, no sé, abrir algo y como igual hay un límite en cosas que se van poniendo dentro de estas culturas que efectivamente son más horizontales, son más abiertas, son más transparentes, las que se ve más o menos toda la operación, pero hay cosas en las que, ok, el ownership se mantiene, o el poder más o menos se controla, o las decisiones son un poquito más cerradas en un círculo. Ahí, algo de eso. Mira, en general tenemos, y esto va a sonar salamero, terrible, pido perdón, antes de decirlo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente, no. En general, no, por favor. En general nos compran, nuestros clientes nos compran el cuento, ¿ya? Como de hacer las cosas como nosotros les sugerimos que debieran ser. En general nos compran el cuento porque es parte también importante de trabajar juntos, es como, oye, nosotros somos distintos a ti, y las empresas se quieren enriquecer de eso y nosotros aprender en la pasada también y que todo ese conocimiento quede. Entonces, ¿sabes qué me pasa poco? Tal vez me gustaría abrir más la cancha, abrir más los datos si se quiere, pero obviamente hay temas de, qué sé yo, pues ahí hay una cultura poco no sé, pues, que alguien tenga una base de datos de producto y que la exponga, por ejemplo, ¿cierto? Pueden haber cosas interesantes o que hagan desafíos públicos. Mira, ni siquiera lo hemos planteado, pero podría haber algo ahí como que nos gustaría hacer, seguro, ya como innovación, como crowdsourced, así, una cosa así, podría ser, no lo hemos sugerido nunca, hasta ahora hemos trabajado bien haciendo las cosas a la pinta que nosotros queremos y pasándolo bien, y se ha generado buena química con prácticamente todos nuestros clientes, y cuando no funciona nomás también, ¿eh? Nos ha pasado también, que de repente uno trabaja y no ocurre la magia, es mejor decirse hasta aquí no llegamos. Y como decía Leo Soto, decir chao nomás. O sea, dejar pasar un cliente a veces, o no era Leo, pero bueno. Ricardo Jara. Ricardo lo decía, ¿cierto? Buena chao nomás, ¿sabes qué? No me voy a meter a hacer cosas que no quiero hacer, ¿cierto?
Oye, estamos nosotros desde un espacio que es StreamYard. Varias veces nos han preguntado desde dónde hacemos las transmisiones. Usamos StreamYard. De StreamYard le mandamos la señal a Welcu y también la mandamos a otros lugares como YouTube. Podemos mandarla a varios lugares. Así que esa es como la plataforma técnica que tenemos. Y Robert, a tu lado derecho tení un chat y puse preguntas. Sí, no sé. Ahí, Ya, perfecto. Ya, entonces así hasta tenéis la opción de tomar igual. Perfecto. Buenísimo. Y lee un poquito mientras. Aprovechemos entonces, mientras tanto, de contarle a todos los que están aquí que el 30 de junio tenemos la conferencia. ¿Qué quieren decir de eso, chiquillos? ¿Tírense alguna papita? Una nueva que no esté en el sitio, que no hayamos dicho mucho. Bueno, David Cadavid no lo hemos... Ya, ¿quién es David Cadavid? ¿A quién le ha ganado? ¿A quién le ha ganado? Como diríamos en chileno. ¿A quién le ha empatado? Decía un profesor mío. ¿A quién le ha empatado? Sigo pegando preguntas mientras... Sí, solamente súper rápido. Un tema bien interesante que vamos a estar conversando en la conferencia, que tiene que ver con moverse desde esta como planeación de todos los proyectos y de tu vida en términos de tiempo versus empezar a planear las cosas viendo la energía y la cantidad de energía que se necesita para poder completar una tarea o un proyecto. Y ahí yo creo que David tiene varios súper buenas como puntos para demostrar esto. Hace poco también lanzó, o no sé si lanzó hace poco, pero tenía un libro a la venta hace poco súper barato en Amazon que se llama El corazón para empezar, The Heart to Start, y tiene que ver con desbloquear también todo el potencial creativo que tenemos las personas. Y no solamente en escribir, sino que en general como hay varias cosas que bloquean. Y ahí estuve escuchando un podcast el otro día de él que tiene que ver con cuánto nos afecta lo que consumimos para crear también. Como todo esto de las redes sociales y los artículos, que al final como que nos van tapando nuestro potencial creativo. Eso, va a ser una conversación hablando de este manejo de energía versus manejo de tiempo que va a pasar en la conferencia. Ya, bacán. Bueno, tiene un podcast también bien escuchado. Él utilizó el concepto, quizá, no sé si lo habrá acuñado él, el de como mini vidas, mini lives. Él escribió eso, sí, las mini vidas, sí. Y que tiene que ver con esta vida un poco más nómade, de hecho el de Estados Unidos, entiendo que se fue a vivir a Colombia, ¿no? Nebraska, claro, se fue a vivir a Buenos Aires y terminó en Medellín. Bien. Ya, Robert, tenéis varias preguntas para elegir. Toma dos y para ir cerrando la hora, está bien. La última. La pregunta la hace un conocido mío, no voy a decir amigo, no, un gran amigo mío, pregunta dónde me corto el pelo, me lo corto yo. Ya aquí, porque obviamente estoy encerrado, así que me lo corto yo. Ese es fácil. Hay otro par de preguntas que voy a decir al tiro que no sé la respuesta. Uno que me preguntan, ¿qué tan lejanos estamos del procesamiento cuántico de datos? ¿Ya? Sinceramente no estoy metido en ese tema, pero sí he visto que ya se están disponibilizando plataformas, Amazon, Google, ya tienen esto como de, oye, está la beta para poder empezar a ocupar computación cuántica, pero no, sinceramente no es mi tema, así que prefiero no meterme mucho ahí. Eso lo pregunta Jorge Raúl Salinas. José Peña pregunta acerca de si correlaciona pérdidas de empleo con robotización, generación de nuevos puestos de trabajo, con, digamos, ese mundo. Tampoco en mi tema. Lo que sí sé es que los países que tienen más robotización, que están más avanzados en ese mundo, no son necesariamente los que tienen menor desempleo, ¿ya? Porque lo que sí correlaciona es desarrollo humano con automatización, ¿ya? O sea, mientras más desarrollada es una cultura, mientras más educación tiene, mientras más automatización hay, más tiempo libre hay, pero eso no afecta al desempleo, ¿ya? Hasta donde yo entiendo, qué sé yo, economías como la alemana, etcétera, no ven resentido el empleo porque esté automatizado todo, y sí tienen más artistas y más gente, tal vez en lo que es netamente humano.
Y existen posibilidades de tomar práctica en Spike, por supuesto, jobs@spikelab.xyz. De todas maneras, ahí podemos conversar ahí con Nicolás Treymun. Y una última pregunta, ya, esta me parece una pregunta como power, donde sí tengo algo que decir, ¿ya? Que es, según la experiencia de Robert, ¿cuál sería la ruta para ser un profesional de los datos? ¿Ya? Universidad, cursos, talleres, ¿qué recomiendas? Súper buena pregunta. Yo diría que la universidad no es el lugar donde uno aprende a convertirse en un profesional de los datos, ¿ya? Y lo digo habiendo sido profesor universitario y conociendo muchos investigadores que se dedican a eso, espectaculares, algunos acá en Valdivia. No es el lugar donde uno aprende eso, ¿ya? Uno lo aprende 100% en la práctica, y no tomando el curso de Machine Learning de la universidad, si uno no vibra con eso, si uno no se embala con eso, sinceramente, Oye, ahí ¿que uno no va a estamos aprender. pro? Perdón. Aparece ahí tu correo de trabajos. ¿En dónde aparece? Ah, mira qué bueno. Ahí el GC le dicen, ¿no? Esto es un canal. GC. 9.5 TV. Oye, ¿qué te crees? Está en el late. Espectacular. No, Ya, increíble. bien, era un comentario aparte nomás y ahí lo tienen a la vista. Oye, listo, dale por favor. Ya, no, la universidad decía, no. La universidad no es el camino, y como ejemplo en Spike hay gente de biotecnólogo, economista, un filósofo que es economista, hay matemáticos, hay un eléctrico, hay de todo, digamos, hay de muchos lugares, y que sencillamente les interesó el tema o se apasionan por el tema. Y para responder directamente a la pregunta, ¿cómo me convierto en un profesional de los datos? Es resolviendo problemas con datos, ¿ya? Y ahí el tip que les doy es Kaggle, KAGGLE.com, que es una especie de comunidad de desafíos con datos, ¿ya? Que Google es el dueño, pero que es súper abierta y te entrega incluso infraestructura para que uno ocupe GPUs de Google, etcétera, y corra las cosas en computadores que no son el tuyo. Yo diría Kaggle, tomar desafíos, aprender cómo lidiar con esos desafíos de lo que más les interese. Si les interesa el cambio climático, hay desafíos de cambio climático. Si les interesa el retail, hay desafíos de retail. De lo que les importe, va a haber desafíos. Resuélvanlos, métanse. Si les gusta, ese es el camino. Es empezar a abordar problemas con datos y a lidiar con eso, y si les gusta, es un camino sin vuelta atrás. Kaggle.com, exactamente. Oye, Estamos pasados la hora, pero está entretenido, así que sí. a los que se quieran desconectar, aquí nos vamos a quedar unas 3 horas más, pero está bien, gracias por estar. Gracias, Robert. Y eso, y alguien decía que va a ser el rockstar del piano, va a conversar un rato y después una sorpresa. La charla nocturna este año no va a haber charla nocturna. Oh, el Nocturne Speaker, era lo mejor. Sí. Oye, sí. Una última pregunta y de mi parte al menos, que tiene que ver con, lo tocaste en algún momento, el tema del poder que tienen todas las redes sociales y los grandes de la tecnología, Google, Facebook, Apple, Amazon, bla, bla, bla. Bueno, han habido problemas con Amazon con respecto a esto de los trabajos, Facebook con temas de privacidad, con influencia en política, Google, para qué hablar con temas de privacidad, pero quisiera tocar ahora que hemos estado hablando de Basecamp en particular. No sé si aquí están todos enterados, pero Basecamp lanzó un nuevo servicio que se llama Hey, que es de correo, y hoy día recién, no sé si esto cuándo empezó a pasar realmente, pero dentro de las últimas 4 o 5 horas han estado posteando en Twitter. Tú sabes que nuestro amigo de HH, que es como me lo imagino como un pequeño ñomo así como enojado. Muy polémico. Muy polémico, sí. Que está bien. Y que Apple les acaba de pedir como una especie de ransom, como de plata, básicamente, como decirles, oye, dennos su porcentaje de ventas en la aplicación móvil para poder dejarlos arriba. ¿Por qué? Y querían actualizar la aplicación y dentro de las políticas le dijeron que no se la actualizaban, sino habilitaban la opción de comprar en la tienda, que es como comprar in the app, comprar dentro de la app.
Y aquí entras en toda esta discusión. Algunos dicen la otra semana es la WWDC, van a lanzar la actualización al correo. Y también está todo este territorio gris porque finalmente tú ves aplicaciones como Netflix que no tienen esto. Spotify, Gmail. Spotify también, que no tienen Outlook. esto. O sea, son aplicaciones que si no tienes suscripción, básicamente no puedes usar la aplicación. No sé si un pequeño comentario, sé que es un tema para otro ley, pero igual es muy, muy interesante lo que estaba pasando con eso. Aquí nos quedamos. De nuevo volvemos es el tema de la concentración del poder, ¿ya? Apple tiene, salieron los números, 500.000 millones de dólares se han vendido por la App Store, 500.000 millones de dólares. Y ellos se quedan con el 30%. Así nomás, porque ellos proveen en la plataforma y se quedan y cortan el 30%, ¿ya? Todo lo que sea concentración de poder o concentraciones de mercado no le hacen bien a los consumidores, a las personas, ¿ya? Y eso, digamos, aquí no estoy diciendo algo como ni neoliberal ni nada, es así. O sea, cuando hay concentración de poder, ese poder se ocupa y se ocupa a favor del interés del que tiene ese poder. Esta polémica de Apple ya ocurrió algo similar con Spotify hace algunos años, ya, y se resolvió otras bambalinas, ya, pero hubo una polémica similar donde se demandaron y fue una cuestión con harto aspaviento, y Apple tiene sangre en el ojo con DHH, que es muy chucheta, muy, etcétera. Por la Apple Card hubo una polémica que llegó a la tele y DHH sí, hablando en la tele contra la Apple Card. ¿Podrías decir de qué se trató para que tengan contexto? Sí, le sacan la Apple Card él y su mujer, ¿ya? Y a él le dieron un cupo altísimo y a su mujer le dieron 1/10 del cupo, siendo que ellos tienen, digamos, no tienen separación de bienes, tienen los mismos, todo igual. De hecho, ella es americana y él es, entiendo que holandés o sea, ella era la que tiene por decirlo, la nacionalidad y debería tener los beneficios, supuestamente. Sí. Entonces, al parecer hay un sesgo de género ahí que está lleno de sesgos, todas estas evaluaciones de crédito, etcétera. Ya ese es un tema así largo, pero entonces ya hay una polémica previa ya con Apple y esta, bueno, nada, yo creo que también lo hacen un poquito a propósito de HH, le gusta meter el dedo en la llaga, le gusta ir en contra de estas concentraciones de poder y a mí me parece espectacular. Yo creo que Facebook, Google, Apple, a pesar de que los ocupamos, a pesar de que nos gustan, no pueden tener tanto poder y hay que quebrarlas, hay que tratar de balancear ese poder cada vez que ocurra algo así. Yo, en lo personal, me salí de todas las redes sociales, me salí de Twitter, Facebook, etcétera. Soy más feliz fuera también por razones similares como conflictos así con entregarle tanto a estas redes sociales, así que eso, yo soy súper partidario como de esa batalla que está haciendo DHH, así que a celebrarlo nomás y que siga vociferando. Y por lo demás la polémica es buena publicidad, o sea, además, ¿no? Increíble lo que voy a hacer. Y qué mejor que cuando te importa, o sea, como cuando es en serio, cuando es verdad, porque es consistente, o sea, es coherente. No es un truco publicitario, ¿cachai? Que sacó para... No, el logo ha sido consistente y coherente en los años con eso, entonces qué mejor que agarrar una bandera de lucha y convertirte en el paladín de la tontera creyendo en eso profundamente. Está fantástico eso. Son unos capos. DHH y Jason Fried, capos. Y léanse sus libros, todos los libros son buenos. Y escúchenlo. Remote y todo. Bueno, le copiaste el handbook. ¿Qué más decir? Me tengo que ir, así que me despido ahora. Disculpe, me tengo que ir, así que gracias, Robert. Sigan nomás. Un abrazo, Robert. Tranqui. Igual me tengo que ir, Fabián. No, sí, vamos cerrando. Van a dejar solo aquí, Fabián. Dale, esto está, no hay problema. No será la primera vez. Cuando nos dejan solo con Fabián, no termina bien. Está bueno. Quiero decir algo más sobre esto, como... declaró ante una comisión, así como del Congreso, además, hace no mucho, y pucha que es hostil el mundo monopólico. Muy malas prácticas. En esa declaración también declararon, valga la redundancia, gente que Amazon trapeó el piso con ellos, con unos productos que dejó que los falsificaran y no tomó ninguna medida
en favor de estos productos que eran como unos sistemitas para poner detrás del celular y como tomarlo en el dedo y no sé qué. Y Sapi algo o algo así. Y efectivamente, o sea, estas prácticas monopólicas son bien abusivas. Yo creo que hay espacio para lo contracultural hoy día y quizá, o sea, de hecho, yo creo que hay una comunidad que hoy día es muy como a contrapelo de todos estos estándares, malos estándares. Y quizá eso explica tus 700 postulaciones, al final, ¿no? En parte también, si lo logro vincular con un comentario para atrás. Eso, palabras al cierre, lo que quieran. Nada, pues yo por lo menos súper feliz de que me hayan invitado, me siento en casa del 9.5, he participado de todas las ediciones y voy a seguir participando, obviamente, de distintas maneras. Y así que muy feliz de verlos y de conversar, muy entretenida la conversa. Y a la gente que se conectó, que vio, nada, pues que instarlo a que se embalen a hacer lo que quieran hacer y que lo hagan a su pinta. Yo creo que eso es como el gran aprendizaje, por lo menos es lo que a mí me ha tocado en emprender, digamos. Así que eso, pues un abrazo y que se repita pronto. Sí, te extrañamos, Robert. Y vamos a extrañar la conferencia, pero ya veremos cómo se resuelve eso igual. Oye, Nos gracias. vengaremos. La conversación estuvo súper buena. También puedes responder mis preguntas. Cariño en la casa. Un abrazo grande. Pronto nos juntaremos de nuevo. Sí, de todas maneras. Así que bueno, la conferencia ahora el 30 de junio, ahí nos encontraremos de nuevo en espacios como estos. Estamos tratando de replicar el Green Carpet. De alguna forma, algo vamos a hacer tipo Green Carpet. Así que... Yo tengo una idea, yo hice una fiesta bailable por Zoom. Ya tengo experiencia, así que hablemos por interno. Buenísimo, tenemos que hablar. Así que nos vemos en 2 semanas más en la conferencia y la próxima semana alguna cosa haremos de un evento como este porque ya, nada, como que la comunidad... Un evento bailable, po. Un evento bailable, vamos a probar que es un evento bailable. Bien, me gusta, además. Excelente. Ya, gracias, Robert. Abrazo gigante, cabros. Chao, chao. Chao, chao. Ya.